Bendiciones. Empezamos ahora nuestra clase número 2 de bibliología, que es la doctrina de la Biblia. Vamos a empezar hablando en esta clase de la singularidad de la Biblia. Razones por qué creer en su autoridad. 10 maneras en cómo la Biblia se encuentra única en comparación con todos los otros libros religiosos. Entonces, aquí presentamos algunas razones por qué una persona puede y debe creer en la Biblia y en su autoridad. Primero, es única en su origen divino. Ningún otro libro es de origen divino, viene de Dios, solamente la Biblia. Los escritores afirmaron que sus palabras fueron inspiradas por Dios, como hemos leído en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, y también en 2 de Pedro 1:21. Los escritores afirmaron que hablaban en nombre de Dios. La frase "así dice el Señor" ocurre casi 500 veces en la escritura. Entonces, las palabras de los profetas, de los maestros, de las personas que hablaron en la Biblia, muchas veces están anunciadas con esta expresión: así dice el Señor. O sea, para demostrar que no era la palabra del hombre, no era el pensamiento del hombre, pero era lo que Dios estaba hablando. Con estas afirmaciones, la Biblia cumple y excede los más altos estándares de precisión. Segundo, la Biblia es única en su unidad y armonía. Dios comisionó a más de 40 escritores diferentes de todos los ámbitos de la vida durante un periodo de más o menos 1500 años, a partir de 3 continentes diferentes, para escribir los 66 libros de la Biblia. Entonces, es increíble cómo tantos escritores diferentes, con estilos distintos, con formación diferente, de distintos lugares y un periodo de tiempo tan largo, han logrado escribir con unidad y con armonía, porque la Biblia no se contradice. Y todo, cuando vamos examinando todos los libros de la Biblia, todos los escritos, vamos a ver cómo la Biblia concuerda y cómo tiene un hilo conductor que perpasa desde el primer libro hasta el último libro. Esto es algo sobrenatural. Si fuera simplemente un escrito humano, esto sería imposible de se lograr. Desde Génesis hasta Apocalipsis, los escritores están unidos en la verdad para revelar un complejo drama de la redención de Dios del hombre desde la eternidad hasta la eternidad. Tercero, la Biblia es única en su popularidad e influencia. La Biblia es el libro más difundido de la historia. Se ha leído y estudiado y citado por más personas que cualquier otro libro. La Biblia es verdaderamente el bestseller de la humanidad. Es el libro más impreso, el libro más difundido, el libro más vendido, el libro más leído, todo. La Biblia está por encima de todos los otros libros. Ningún otro libro ha impactado el mundo de manera tan impresionante y ha cambiado la vida de manera tan dramática como la Biblia. Cuarto, la Biblia es única en la realidad de su transmisión. El texto de los antiguos manuscritos son esencialmente idénticos que las copias modernas.
Esto demuestra que se transmitieron a través de los años con una precisión extraordinaria, lo que también es algo que podemos decir sobrenatural, porque sabemos que cuando un mensaje es transmitido a otros y se va transmitiendo y se va transmitiendo, a lo largo de los años, lo común, lo normal, lo natural es que el mensaje inicial sea cambiado al final. Pero cuando se trata de la Biblia, observamos que a pesar de tantos miles de años que se han pasado desde que la Biblia fue escrita, ella mantiene la precisión de los primeros escritos, de los escritos más antiguos. Y exactamente la descubierta de los rollos del Mar Muerto, que son los manuscritos más antiguos que se tiene actualmente, que tienen por lo menos 2000 años de existencia o más, comprueban que los otros manuscritos siguientes son auténticos, son verdaderos porque están de acuerdo con estos escritos más antiguos. Un pastor de ovejas hizo el mayor descubrimiento de manuscritos en los tiempos modernos en 1948, cerca del Mar Muerto, ya mencionamos. Encontró manuscritos completos de Isaías, los Salmos y Deuteronomio que fueron copiados hace más de 2000 años. Y no solo estos, después, cuando uno estudia más profundamente, va a descubrir que se encontraron ahí manuscritos de casi todos los libros de la Biblia. Son uno o dos simplemente que no están ahí. Del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento no hay ningún manuscrito ahí porque el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. ¿Ok? Entonces, esto es importante. El quinto es que la Biblia es única en su indestructibilidad. La Biblia ha soportado un intenso escrutinio por miles de escépticos y sobrevivió los ataques continuos de los emperadores, reyes y dictadores. Todos ellos fracasaron en sus intentos de silenciar el mensaje. Creo que todos nosotros ya hemos escuchado relatos por medio de la historia de la iglesia y etcétera, de las misiones, etcétera, etcétera, y de la historia general también, que ya se intentó de destruir este libro inúmeras veces, pero no lograron destruirla. De hecho, la Biblia ha sobrevivido a terribles ataques, a terribles intentos de exterminarla, pero no lo lograron. Sexto, la Biblia es única en su mensaje de la salvación. La Biblia proclama la salvación. Se ofrece como un don gratuito de la gracia de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Distinto de cualquier otro libro, aunque sea llamado como libro sagrado de distintas religiones, los otros libros no ofrecen la salvación que el hombre necesita. Todos los otros libros religiosos declaran que el hombre debe merecer la salvación por medio de obras, rituales religiosos y o el mantenimiento de la ley. Ninguna otra religión, entre comillas, ofrece un salvador. Solamente el cristianismo, solamente la Biblia ofrece un salvador. Séptima razón es porque la Biblia es única en su precisión histórica y geográfica. Los arqueólogos continúan desenterrando evidencia de los pueblos antiguos, lugares y culturas que están todos descritos en la Biblia. Las descripciones siempre han demostrado ser completamente fiables y precisas. Entonces, los que ya estudiaron arqueología bíblica ya tienen bastante información sobre cómo
la arqueología ha comprobado que muchos de los hechos que están registrados en la Biblia, que los lugares geográficos y los sucesos históricos que están en la Biblia han sido comprobados por la arqueología y por otras ciencias también. La razón número 8 es que la Biblia es única en sus cuentas dolorosamente honestas de sus héroes. O sea, la Biblia no oculta nada. La Biblia es completamente transparente, clara. La Biblia muestra Jacob como uno de los padres del pueblo escogido de Dios, pero como un engañador. Muestra quién de hecho es el ser humano y cómo Dios, a pesar de la condición humana, graciosamente, misericordiosamente, siempre está tratando de buscar al hombre y a pesar de la condición humana, busca al hombre. Moisés, el dador de la ley, como un asesino. David, el rey de Israel, más querido y líder espiritual, como un adúltero y luego como un conspirador que asesina al marido de la mujer con quien adulteró. Entonces, la Biblia no oculta el carácter verdadero del ser humano, no pone a las personas como si fueran personas perfectas. Muestra de hecho quiénes son cada uno de ellos. Pablo, él mismo se declara como el peor de los pecadores. Pedro, sabemos, la Biblia nos dice, fue un traidor del Señor Jesucristo. La razón número 9 es que la Biblia es única en su precisión científica. Referencias científicas sobre el universo físico registrado en la Biblia hace miles de años no fueron descubiertas hasta los tiempos modernos que utilizan la tecnología moderna, pero la Biblia ya los mencionaba. Los científicos le dirán que se puede poner todo lo que existe en 5 categorías. Primero, el tiempo. La Biblia dice, y a la Biblia registra hechos que están en el tiempo y empieza exactamente en el principio. Habla de un tiempo. La fuerza, que es Dios. La acción creó el espacio, los cielos, la materia, la tierra. Entonces, estos 5 elementos que la ciencia considera como necesarios, encontramos en la Biblia desde sus principios. Jeremías 31, 37 y 33, 22 menciona más de 100 billones de estrellas en nuestra galaxia solamente. Y los científicos comprobaron que lo que está ahí mencionado por Jeremías está correcto. El Salmo 19, 4 a 6, escrito hace más de 3000 años, hoy sabemos que el Sol se mueve de hecho en un circuito de velocidades de cerca de 60,000 millas por hora dentro del sistema solar Vía Láctea. También ya estaba mencionada ahí en la Biblia y la ciencia ahora ha logrado comprobar que estas menciones están correctas. Galileo una vez había debatido el clero católico. Dijeron que la Tierra era el centro del sistema solar. El descubrimiento de Galileo está de acuerdo con la Biblia, que decía exactamente lo contrario. Sabemos que Galileo Galilei fue incluso condenado por la Inquisición porque según la Iglesia Católica él estaba hablando una herejía, estaba en contra de lo que la iglesia decía. Pero después fue comprobado de que él de hecho estaba correcto. Por supuesto, la Biblia está correcta.
Isaías 40, 22 y Job 26, 7, lo que solía ser comúnmente creído que la Tierra era un disco plano, se basaba en la parte posterior del Atlas. Entonces, la ciencia ha comprobado que la Biblia es, de hecho, una esfera. Eclesiastés 1, 6, 7, escrito algunos 3000 años atrás. Vamos a leer este texto que dice, Eclesiastés, capítulo 1, el versículo 6 y 7, que dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son, perdón, el 6, yo leí el 7 solamente, el 6. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelven el viento de nuevo. Y después el versículo 7 que habla de los ríos. Mire que Salomón en Eclesiastés ya hablaba de la dirección de los vientos, del curso del agua, etcétera, de los ríos. Y la ciencia ha comprobado que esto está correcto. Job 36, 27 y 28 también, que fue escrito unos 4000 años atrás, pero no descubierto por los científicos hasta el siglo VII. La Biblia también es única en su profecía. 1800 profecías predicen el futuro. No hay otro libro religioso que se atreva a hacer esto. Muchas ya se han cumplido y algunas aún esperan su cumplimiento. Entonces, ahí tenemos las 10 razones por qué podemos creer y confiar en la Biblia. Ahora vamos a conocer un poco de la estructura y divisiones de la Biblia. Las divisiones. La Biblia está dividida en el Antiguo y el Nuevo Testamento para nosotros los cristianos, porque para los judíos la Biblia es solamente lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Los primeros cristianos llamaron a ambas partes de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, con relación al pacto de Dios con Moisés y el nuevo pacto. Por eso la palabra testamento quiere decir pacto, alianza, y por eso los cristianos llaman el pacto con Moisés de antiguo pacto o antiguo testamento y el pacto que Jesús hizo como el nuevo pacto y por eso Nuevo Testamento. Por eso que se llama Nuevo y Antiguo, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ok? Agustín dijo, el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo y el Nuevo velado en el Antiguo. Las verdades del Nuevo Testamento son anticipadas por el Antiguo y las del Antiguo son explicadas en el Nuevo. Entonces, la Biblia completa, los dos testamentos son importantes. No hay uno de los testamentos que sea más importante que el otro. Para que la Biblia sea la Biblia, necesitamos del Antiguo y del Nuevo, y Agustín aquí lo explica muy bien por qué. Porque el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo y el Nuevo está velado en el Antiguo. Las verdades del Nuevo Testamento son anticipadas en el Antiguo y las del Antiguo son explicadas en el Nuevo Testamento. Las agrupaciones. La Biblia fue paulatinamente coleccionada y agrupada. El orden de los libros varió de una colección a otra. Sin embargo, hay evidencia de que las agrupaciones mayores de ellos fueron bastante constantes. Entonces, obviamente la Biblia no fue escrita así de una vez y también la Biblia no se transformó en la Biblia como nosotros la conocemos hoy día en un único momento. Esto fue un proceso largo, bastante largo, un proceso bastante variable también, hasta que se llegó a tener los libros que tenemos hoy día en la Biblia. Y esto también vamos a ver más
a fondo más adelante cuando vamos a estudiar la formación del canon de la Biblia. Entonces, la agrupación hebrea de la Biblia. Vamos a conocer algunas agrupaciones que hubieron. La agrupación hebrea de la Biblia. Los 39 libros del Antiguo Testamento en nuestra Biblia en español suman 24 o 22 en la Biblia hebrea debido a diferentes agrupaciones. En verdad, son exactamente los mismos libros. La diferencia es que en la organización de la Biblia hebrea, algunos libros no están separados como en nuestras Biblias. Por ejemplo, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. No son dos libros cada uno de ellos en la Biblia hebrea, son un libro solo. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de por qué en la Biblia de los cristianos hay 39 en el Antiguo Testamento y en la Biblia hebrea hay 24 o 22. Los 12 profetas menores son contados como un solo libro. Lo mismo sucede con Reyes, Crónicas, Samuel y Esdras y Nehemías. En la Biblia hebrea, Esdras y Nehemías también son considerados como un solo libro. Otra organización, quizá más antigua, une Ruth a jueces y Lamentaciones a Jeremías, dejando el número de los libros inspirados igual al de las letras del alfabeto hebreo, o sea, 22 libros. La presente triple división de la Biblia hebrea, ley, profetas y escritos, es lo que se llama de Tanaj, que quiere decir Torah, Nevi'im y Ketuvim. Es las letras iniciales en hebreo de estas tres palabras, Torah, Nevi'im y Ketuvim, es que forman la palabra Tanaj, que son la ley, los profetas y los escritos. Es por lo menos tan antigua como el prólogo al libro de Eclesiástico, que dice, Eclesiástico es un libro apócrifo. Mi abuelo Jesús, no es Jesús el Señor, es un personaje aún del tiempo del Antiguo Testamento. Después de dedicarse devotamente él mismo, especialmente a la lectura de la ley y los profetas y los otros libros de nuestros padres. Entonces, este libro apócrifo menciona exactamente esta división, la ley, los profetas y los otros libros que son los escritos. Vamos a ver también que Jesús también utiliza esta mención, esta división de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué libros hacían parte de cada una de estas, o hacen parte de cada una de estas divisiones del Tanaj o de la Biblia hebrea? Ley. El grupo de libros que forman la ley son los mismos libros que para nosotros llamamos de Pentateuco. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y Deuteronomio. Estos 5 libros de la ley son exactamente llamados de ley. Cuando se habla de ley en la Biblia, tenemos que observar bien porque no siempre está hablando exclusivamente de los 10 mandamientos. Puede estar haciendo una referencia a este conjunto de libros que es llamado de ley. Después, el otro grupo son los profetas. Y aquí hay una cosa bastante interesante y que es bien distinta de la división cristiana del Antiguo Testamento. Los profetas en la Biblia hebrea son los profetas anteriores, que son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Estos libros que en la Biblia cristiana son llamados de libros históricos, en la Biblia hebrea son llamados de profetas anteriores. Y los profetas posteriores. ¿Quién son los profetas posteriores? Isaías, Jeremías, Ezequiel,
y los 12 profetas menores. Observe que Daniel no es considerado un profeta en la Biblia hebrea. El tercer grupo, la tercera división de la Biblia hebrea son los escritos. En los escritos encontramos los rollos, que son los libros del festival, o llamado de Megilot, y son compuestos de 5 libros que son utilizados en fiestas. Son libros que son leídos exclusivamente en algunas fiestas. ¿Cuáles son ellos? El libro de Ruth, que es leído en la fiesta del Pentecostés. El libro de Cantar de los Cantares, que es leído en la Pascua. El libro de Eclesiastés, que es leído en la fiesta de los tabernáculos. El libro de Lamentaciones, leído en el día de la conmemoración de la caída de Jerusalén. Y el libro de Esther, que es leído en la fiesta de Purim. Ahí, dentro de esta división aún de los escritos que vimos, hay los rollos. Los rollos son esos 5 libros que son también llamados de Megilot, y los libros de sabiduría o sapienciales. ¿Cuáles son estos? Job, Salmos y Proverbios. También hacen parte de esta colección de estos escritos, los libros históricos. Y en los libros históricos entonces están Esdras, Nehemías, Crónicas y Daniel. ¿Ok? En el Nuevo Testamento hay referencia tanto a esta triple división como a una doble y nada más, ¿ok? Entonces vemos que esta división es mencionada en el Nuevo Testamento. Otra agrupación que vamos a encontrar es la agrupación griega de la Biblia. Las escrituras hebreas fueron traducidas al griego en Alejandría, Egipto, en un proceso de varios años que terminó antes del año 150 antes de Cristo. En la colección griega, los libros inspirados fueron agrupados de acuerdo al tema que trataban. En vez de ser triple, la agrupación es cuádruple. La ley, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los libros históricos, después los libros poéticos y los libros proféticos. Entonces, en esta traducción griega, que es la Septuaginta, vamos a ver que la división ya está como nosotros los cristianos la utilizamos en nuestra Biblia. Ley, libros históricos, libros proféticos, poéticos, perdón, y los libros proféticos. Los primeros cristianos añadieron a esta agrupación la también cuádruple división en los libros del Nuevo Testamento, que son los evangelios, el libro histórico que es hecho en el Nuevo Testamento, solo tenemos este libro histórico, las epístolas y por fin el único libro profético del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. Entonces, para los cristianos, el Antiguo Testamento está dividido en 3 partes, como ya hemos visto: ley, historia, poesía y profetas. En el Nuevo Testamento, los evangelios, historia, epístolas y profecía. Las versiones modernas de la Biblia siguen el patrón de la Biblia Latina Vulgata, que a su vez sigue la agrupación griega o de la Septuaginta. Vamos a ver algunas traducciones de la Biblia. Una traducción es la expresión en un idioma de algo que se ha dicho o escrito en otro idioma. Una traducción literal es una traducción en que se procura conservar lo más posible el significado exacto de las palabras originales. O sea, una traducción literal no es una transliteración.
¿ok? Pero es una traducción que se preocupa en ser fiel lo máximo posible al significado exacto de las palabras originales. Y aquí ya nos enfrentamos con un gran problema, porque hay palabras en los distintos idiomas que muchas veces no se encuentran palabras que puedan traducir perfectamente el sentido de una palabra en otro idioma. Y ahí tiene que se utilizar palabras que pongan una idea aproximada y esto ya no es un sentido exacto de las palabras originales. Por eso es tan importante que se conozca las lenguas originales de la Biblia y que se no solo conozca, pero que también se sepa leer la Biblia en los idiomas originales, porque esto seguramente ayuda a entender con mucho más exactitud el texto bíblico do que cuando leemos en las traducciones. Una traducción dinámica es una traducción donde se pone énfasis en transmitir al otro idioma más que el sentido de cada palabra, el sentido de una expresión. Una transliteración es la escritura de una palabra de un idioma con los caracteres de otro, o sea, es cuando se utiliza la palabra y simplemente se sustituye las letras de la palabra en un idioma para otro idioma, por ejemplo, del hebreo al español o del griego al español, exactamente de la forma como está escrito. Esto es transliteración, no es traducción. Por ejemplo, la palabra bautizo es una transliteración del griego baptizo, ¿ok? ¿Por qué? Porque no existe esta palabra baptizo en otros idiomas. Es una palabra casi que exclusiva del idioma griego. Entonces, como no había una palabra para traducir, lo que se hizo fue transliterar la palabra y después tratar de explicar su sentido, su significado, lo que quería decir. Una versión es una traducción de un idioma a otro. La palabra versión viene del verbo verter, que significa traducir de un idioma a otro. Una versión es el cuidadoso examen de una versión ya existente, una revisión, perdón, usualmente a la luz de los idiomas originales. Un paráfrasis es una traducción explicativa que trata de hacer más comprensible el sentido del pasaje. Y aquí es a donde tenemos que poner un poco de atención, porque hoy día hay muchas traducciones o muchas versiones que en verdad son paráfrasis y no son traducciones, son el paráfrasis es casi como un comentario, una interpretación de lo que el texto quiere decir. Y esto muchas veces puede ser complicado porque puede sacar el sentido cuando uno intenta poner determinadas cosas en un sentido muy común o muy popular para que el pasaje tenga sentido para el lenguaje actual, muchas veces se puede incurrir en el error de cambiar completamente el sentido del texto en su origen, en su texto original. Por eso, las traducciones muy modernas no son traducciones muy confiables, porque en muchos textos se cambia completamente lo que el texto quiere decir. Entonces, siempre es más aconsellable, recomendable que se utilice las versiones que están más de acuerdo con el idioma original.
Las traducciones anteriores a Cristo. Aunque no exactamente una traducción, el Pentateuco samaritano es un texto hebreo independiente del texto masorético. ¿Qué es el texto masorético? El texto masorético era considerado los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Después de esto, como ya hemos dicho en la clase anterior, los rollos del Mar Muerto son los manuscritos más antiguos. Pero el texto masorético es un texto de la Biblia hebrea a donde por primera vez se utilizaron las señales que utilizan la lengua hebrea, los puntos que son las señales vocálicas que indican si una consoante debe ser leída seguida de una A o una E o una I o un O o un U, ¿cierto? Entonces ayuda la comprensión. También si la letra es un B o si es un V. Si la letra es un P o si es un F. Entonces, un F. Entonces, estos puntitos que fueron añadidos a la escritura hebrea son lo que conocemos hoy día como texto masorético, ¿ok? Entonces, este texto data, el Pentateuco samaritano data del siglo V antes de Cristo y es menos confiable que el masorético. Ya explicamos lo que es el texto masorético. Y una cosa interesante es que para los samaritanos, el único texto que ellos consideraban como sagrado era el Pentateuco. Los otros escritos, los profetas y los profetas y los escritos, que usted ya sabe lo que engloba los escritos en la Biblia hebrea, los samaritanos no aceptaban, solamente el Pentateuco. El texto masorético es el texto del Antiguo Testamento preservado por los masoretas. Estos fueron eruditos judíos que fijaron la escritura del hebreo tal y como la conocemos hoy, entre el siglo VI y X después de Cristo. ¿Ok? Entonces, la escritura hebrea con los puntos es de después de Cristo. Entonces, mire cómo los manuscritos más antiguos que se tenía de la Biblia hebrea eran después de Cristo, del siglo VI hasta el siglo X después de Cristo. Por eso vemos ahí otra vez cómo los rollos del Mar Muerto son importantes, porque son de antes de Cristo, ¿ok? Otros escritos son los targúmenes arameos, son también antiguas traducciones. Hay evidencia de que los escribas registraban paráfrasis orales de la Biblia hebrea al arameo hablado por la gente desde épocas muy antiguas. Tenían como propósito hacer más entendible el hebreo antiguo en que la ley estaba escrita y que no era hablado por la mayoría. Para el tiempo del Señor Jesús, casi cada libro del Antiguo Testamento tenía un paráfrasis o interpretación oral, targum. Estas tradiciones orales fueron puestas por escrito durante los primeros siglos de la Iglesia. Los targúmenes son importantes para estudiar la manera en que los rabinos interpretaban la Biblia. Entonces, en verdad, los targúmenes o el targum no es exactamente una traducción de la Biblia, es más un comentario o una interpretación. Otro es el Talmud, que significa instrucción o enseñanza. Es un registro de las decisiones y opiniones de los maestros judíos desde los años 200 antes de Cristo hasta el 500 después de Cristo. Consta de dos partes, la Mishnah y la Gemara. La Mishnah significa repetición, explicación o enseñanza, es el registro escrito en hebreo
de todas las leyes orales desde Moisés. Se le llama la segunda ley, ¿ok? Y la Gemara, que quiere decir complementar, llevar a cabo, aprender, es un comentario ampliado de la Mishnah. Está escrito en arameo. Entonces, el Talmud es formado por Mishnah y Gemara. La Mishnah, podemos decir que es el escrito en hebreo, las leyes orales de Moisés escritas en hebreo, es una, podemos decir, una escritura chamada segunda lei. Es el texto bíblico, podemos decir así, el texto bíblico mismo. Y la Gemara es la explicación o la interpretación de este texto bíblico. Otro es el Midrash. Es el estudio textual y la interpretación textual. Es una exposición de las Biblias hebreas. Está escrito en hebreo y arameo y fue coleccionado entre el 100 antes de Cristo y el 300 después de Cristo. Tiene dos partes. La halajá, que quiere decir proceder, explicación de la ley, y la Agadá, que es declaración y explicación, que es el comentario, ¿ok? Entonces, el Midrash, podemos, en pocas palabras, decir que es un comentario del Antiguo Testamento, del texto hebreo, y que está escrito tanto en hebreo como en arameo. Finalmente, la Septuaginta, que es la versión de los 70, o alejandrina, que es la primera traducción extensiva de la Biblia del hebreo al griego. Fue hecha, según la tradición, según algunos dicen leyendas, en 72 días por 72 traductores. Por eso, Septuaginta, o de los 70. Cada traductor trabajó en 6 libros. La calidad de la obra varía de libro a libro, pero en general es fiel al texto hebreo. Entonces podemos decir que la primera traducción de la Biblia mismo a un otro idioma que no es el hebreo, por supuesto, es la Septuaginta, que fue la traducción al griego. Traducciones en los primeros siglos de la Iglesia. Durante los primeros siglos de la era cristiana hubo criticismo de los judíos hacia la Septuaginta. El criticismo quizás se debió a que los cristianos prácticamente se apropiaron de esa versión griega del Antiguo Testamento. Otra razón para el rechazo de la Septuaginta se encuentra en el hecho de que por el año 100 después de Cristo, los eruditos judíos produjeron una edición revisada del texto hebreo, la cual resultó en lo que se ha llegado a conocer como el texto masorético, ¿ok? Entonces, cuando la iglesia, el cristianismo surgió, el idioma que se hablaba por lo general era el idioma griego. Y por tanto, también como la iglesia había muchos gentiles que no sabían, no conocían el hebreo y sí conocían el griego, la Biblia que había en griego, por supuesto, se tornó la Biblia principal, el libro utilizado por los cristianos. Entonces, como los cristianos como que se apropiaron de esta Biblia, los judíos la rechazaron un poco. Y después también surgió el texto masorético y este texto pasó a ser más acepto por los hebreos. 4 trabajos son los que principalmente se produjeron en este contexto. La versión de Aquila fue una nueva versión del Antiguo Testamento hebreo al griego, realizada entre el 130 hasta 150 después de Cristo, por un judío convertido al cristianismo que luego volvió al judaísmo. Llegó a ser la versión oficial entre los judíos cristianos, ¿ok?
Esto, ustedes están observando que todas estas versiones, estas traducciones son del Antiguo Testamento. Y alguien podría preguntar, pero ¿y por qué no del Nuevo Testamento? Tenemos que considerar el tiempo, las fechas que están siendo mencionadas y que en muchas en ese entonces los libros del Nuevo Testamento y el canon del Nuevo Testamento aún no estaba cerrado. ¿Ok? Después tenemos la revisión de Teodosio, que fue hecha entre 150 y 185 después de Cristo. Es una revisión de una traducción anterior. Su texto de Daniel y quizás el de Esdras, Nehemías, llegó a sustituir al de la Septuaginta entre los cristianos. La revisión, la versión de Símaco, el año 185 y hasta 200 después de Cristo. Es una traducción más dinámica que literal, al contrario de la versión de Aquila. Orígenes de Alejandría en 185 hasta 254 después de Cristo, produjo uma obra chamada La Hexapla, o Sextuple. En ella, Orígenes contrasta el texto hebreo en letras hebreas y griegas con las tres nuevas versiones griegas existentes, a su propia versión del texto de la Septuaginta. Entonces, esta traducción se llamó Hexapla porque había paralelas en columnas 6 distintas versiones o traducciones de la Biblia, ¿ok? La Septuaginta, las otras 3 que habían, etcétera, todas las versiones y la que él estaba haciendo en aquel entonces, ¿ok? Entonces, por eso se llamaba Hexapla. Todas estas traducciones, aunque no han sobrevivido completas, son importantes porque ayudan al crítico textual moderno a determinar con más exactitud el probable texto hebreo original. Y aquí finalizamos nuestra clase de hoy y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.